Hola, buenos días, bienvenido a la familia, a los niños y a la niña, a las enseñanzas de la escuelita dominical. Estamos muy contentas de tener una nueva clase, ¿sí? Espero que estén todos listos y preparados para lo que hoy tienen preparado Dios para cada uno de nosotros. Bueno, te voy a pedir que puedas ahí en casa, ¿sí? Preparar el corazón, ¿sí? La mente, y vamos a orar por esta palabra y por esta clase. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por este hermoso día. Gracias, papá, por permitirnos a través de la virtualidad tener estas clases, estas enseñanzas. Te damos las gracias por cada familia, por cada niño, por cada niña que está mirando estas enseñanzas, tu palabra, y te pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que comiences a orar en su corazón y que todas las enseñanzas, toda esta palabra la puedan vivir, que la puedan afianzar en su corazón y usarla en el momento que lo necesiten. Gracias te damos y te pedimos en el nombre de Jesús que los bendigas, que los cuides y que nos acompañes en toda esta clase. Gracias Espíritu Santo, gracias Jesús por estar con nosotros y por el amor y el cuidado que nos tienes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el repaso de la clase pasada, ¿sí? Pudimos ver una historia, ¿sí? Recuerden que estamos repasando, que estamos estudiando el libro de los Hechos, ¿sí? Y vimos una historia de un personaje de la Biblia, ¿sí? De Cornelio, ¿sí? Un oficial romano, ¿sí? Que tiene una visión y que ahí un ángel se le aparece y le dice que vaya a buscar un hombre que vive en Jope, ¿sí? Que vive en esa ciudad, y que vaya y que lo busque, que es a Pedro, ¿sí? Y Cornelio obedece y manda unos hombres, ¿sí? A la ciudad de Jope a buscar a Pedro. En ese momento Pedro estaba orando, se encontraba orando cuando recibe una visión de Dios, ¿sí? Una visión de una manta que baja del cielo y donde adentro hay muchos animales. Y que el Señor Dios le dice que se levante, que los mate y coma, ¿sí? de esos animales. Y Pedro le dice que no, que eso era impuro, que no lo podía hacer, ¿sí? Para las leyes judías eso era impuro. Y el Señor le dice que no diga que eso es impuro porque Él ya lo había purificado, ¿sí? Pedro no entiende mucho esta visión, la ve por 3 veces, ¿sí? La misma visión, y no logra entender. Hasta que llegan los hombres que Cornelio había enviado a buscar a Pedro, ¿sí? Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, ¿sí? Que hay unos hombres que lo buscara, que lo estaban buscando, que vaya con ellos a donde lo lleven, que era la casa de Cornelio. Una vez que Pedro llega a la casa de Cornelio con estos hombres, Cornelio estaba en su casa con mucha gente, ¿sí? Con muchas familias, todo, y ahí logra entender Pedro esa visión que Dios le había mostrado, ¿sí? Allí él ve que, bueno, era una casa de un romano, ¿sí? Y que en su momento los judíos no estaba bien que se juntaran con gente que no era judía. Y ahí entiende de que Dios quería que se relacionara con todos, ¿sí? Que pudiera hablar de la palabra de Dios a toda persona, más allá de su cultura, que todo el que cree puede ser salvo, ¿sí? Y en ese momento Pedro comenzó a hablarles a todos y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí pudimos ver esta enseñanza de que Dios no tiene favoritos, ¿sí? Que para Dios somos todos iguales y que todos, ¿sí? Todos los que creen pueden ser salvos, ¿sí? Solamente tenemos que creer. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que hablarle a todas las personas. También pudimos ver que la señora Belu nos enseñaba un versículo que está en Hechos 10, versículo del 34 al 35, que dice: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Ahora tenemos una nueva enseñanza para esta clase, así que espero que la disfruten. Vamos a escuchar
la historia y después la señora Nati nos va a dar una reflexión acerca de la historia que vamos a compartir. Les voy a leer Hechos 12, versículo del 1 al 19, en NBI. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de las Pascuas. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y la luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de la mano de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo. Y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «¡Pedro está en la puerta!», exclamó. «¡Estás loca!», le dijeron. Ella insistía en que sí era, pero los otros decían: «Debe ser un ángel». Entretanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos», les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y los mandó a matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, qué alegría volver a encontrarnos en una nueva clase para aprender una nueva historia de las que ya venimos aprendiendo el libro de los Hechos. Hoy vamos a compartir la reflexión de la historia que acabamos de escuchar de Hechos capítulo 12. Acá nos habla que en este tiempo gobernaba un hombre llamado Herodes Agripa. Él no quería a los cristianos, no quería
a los seguidores de Jesús. ¿Saben lo que hizo él? Envió a matar a uno de los discípulos del Señor Jesús que se llamaba Jacobo, el hermano de Juan. Y también mandó que apresaran a Pedro, porque él vio que al pueblo judío le agradó esta acción. Entonces lo puso a Pedro en la cárcel hasta que pasara la fiesta de Pascuas. Envió a 4 guardias para que vigilaran la cárcel donde iba a poner a Pedro. Y una vez que pasara la Pascua, recién ahí lo iba a exponer delante del pueblo para que lo juzgaran, para que fuera el pueblo los que acusaran a Pedro y los que juzgaran a Pedro. Pedro estaba en la cárcel, nos cuenta la palabra, y tenía a 2 guardias al lado de él y tenía 2 guardias más que estaban en la puerta. Tenía cadenas también, lo habían encadenado, pero algo muy maravilloso pasó, algo hizo Dios cuando vio que Pedro estaba en la cárcel. ¿Y saben qué fue? La palabra nos dice que Dios envió a un ángel para que liberara a Pedro. El ángel llegó a ese lugar, el ángel de Dios llegó a ese lugar, despertó a Pedro. Pedro tenía 2 guardias al lado. Cuando el ángel le ordenó que se levantase, a Pedro se levantó, se le cayeron las cadenas y siguió al ángel. El ángel le dijo: cíñete el cinturón, ajústate las sandalias y sígueme. Le dijo también que se pusiera el manto y que lo siguiera. Cuando Pedro lo siguió por un rato, él no entendía muy bien si estaba soñando o si era verdad lo que le estaba pasando, no entendía mucho. Pero lo siguió al ángel, lo obedeció. Y cuando llegaron a la puerta, ¿sí? La cárcel se abrió y pudo salir. Y siguió al ángel por un momento más hasta que el ángel desapareció. Y en ese momento él se dio cuenta que eso había sido real, que el ángel había estado con él y entendió que había sido un ángel enviado por Dios para librarlo de todo lo malo. Porque después de la Pascua, acuérdense que a él lo iban a poner delante del pueblo para que lo juzgara. Pero Dios lo salvó de eso. Pero hay algo muy importante que la palabra nos habla, de que un grupo de personas, un grupo de creyentes, todo el tiempo que Pedro estuvo en la cárcel, estuvieron juntos orando por Pedro. Estaban orando para que el Señor pudiera librarlo de esa cárcel, y el Señor respondió esa oración. Cuando él salió, cuando siguió al ángel, después de un rato, lo primero que hizo Pedro, se fue hasta ese lugar, a donde estaban todos reunidos orando por él. Estaban todos juntos orando por la causa de Pedro. Y llegó a la puerta y estaba llamando a la puerta, y dice la palabra que vino una niña llamada Rode, que escuchó la voz y sabía que era Pedro, pero cuando lo vio, dice que salió corriendo otra vez para adentro. Estaba muy alegre, muy contenta, pero no le abrió la puerta. Dice que volvió para adentro y les dijo que estaba Pedro afuera. Y nadie le creía que Pedro estaba afuera. ¿Y saben qué? Seguía insistiendo, Pedro seguía llamando. Entonces las personas que estaban ahí fueron a ver si estaba Pedro. Y era Pedro el que estaba en la puerta. Así que ustedes imagínense esa alegría de aquellas personas que no habían dejado de orar por su amigo, que no habían dejado de orar por Pedro, y Dios escuchó su clamor, su oración, y lo libró de la cárcel, lo libró de la mano de aquel gobernador, de ese gobernador Herodes, que lo quería juzgar delante del pueblo. La oración de las personas que estaban ahí fue escuchada. Ellos intercedieron por Pedro y Dios escuchó esa oración y la respondió. Por eso la enseñanza del día de hoy nos vuelve a traer a nuestra memoria que qué importante es poder interceder por otros. Interceder es poder poner los nombres de alguien que yo conozco, alguien que yo quiero, alguien que todavía no conoce al Señor para que lo conozca, o alguien que está pasando alguna necesidad, alguien que está en una situación
tal vez está triste, tal vez le pasó algo y al único que le podemos presentar todas nuestras necesidades es a Dios. Y no solo las nuestras, acá esta familia, todos estos creyentes, todos estos amigos estaban orando juntos por Pedro. Bueno, nosotros también, los hijos de Dios, podemos interceder en todo tiempo, orar por otras personas, llevar a otras personas delante de Dios y orar por ellos, cubrirlos en la oración para que Dios pueda hacer una obra en cada una de esas personas. En el caso de Pedro, fue librarlo de todo lo malo que le quería hacer el gobernador, sacarlo de esa cárcel. Pero en el caso de las personas que están a nuestro alrededor, puede ser que el Señor los libre de alguna enfermedad, de algún peligro, que nosotros podamos orar para que ellos puedan conocer al Señor y recibirlo en su corazón como el Señor y el Salvador de sus vidas, como un día nosotros también lo recibimos. Que podamos compartir eso, que podamos orar, levantar una oración por todos aquellos que están a nuestro alrededor, que podamos hacerlo con alegría, que podamos hacerlo con amor, porque eso agrada el corazón de Dios. Amén. Ahora vamos a aprender juntos un versículo, le vamos a pedir a Dios, al Espíritu Santo, que lo atesore en nuestro corazón, que nos guarde ese versículo, esa palabra poderosa de Dios en nuestro corazón. El versículo se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Yo te voy a leer la versión NBI. Dice así: por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. La oración del justo es poderosa y eficaz. Por eso la enseñanza del día de hoy nos dice que nuestra oración, la oración es poderosa. La oración del justo es poderosa. Que podamos orar juntos por otros. Que Dios nos ayude y que nos ponga en el corazón a aquellas personas por las cuales hoy tenemos que orar. Seguramente vos tenés un montón de personas por las cuales estás orando. Bueno, no dejes de orar, porque así como los amigos de Pedro, todos los creyentes que oraban recibieron su respuesta. También Dios escucha tu oración. Podés seguir intercediendo cada día por todas esas personas que Dios ya puso en tu corazón. Bueno, hoy hemos escuchado la palabra de Dios, hemos escuchado una nueva enseñanza. Bueno, Dios nos dice que la oración del justo puede mucho. Él escucha nuestras oraciones. Ahora vamos a orar por la clase que hoy recibimos y que el Espíritu Santo nos enseñe cómo es interceder por otros, cómo es llevar las oraciones de otros. A veces tenés algún familiar, algún amigo que te dice: ¿por qué no orás por este motivo? ¿Por qué no orás por mi papá, por mi mamá, por mi abuela? Y nosotros, que somos familia, que somos hermanos, que somos la gran familia de Dios, lo podemos hacer. Que Dios nos ayude a ponerlo en práctica. Así que hoy vamos a orar por la palabra que recibimos, la palabra que Dios nos enseñó. Oramos. Papá, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, gracias por esta enseñanza tan hermosa, gracias porque tu palabra es hermosa, gracias porque es viva, porque es poderosa, porque nos enseña todo aquello que tenemos que aprender para llevar a la práctica en nuestra propia vida y también compartirla con otros, Señor. Gracias porque hoy, Señor, una vez más nos recuerdas la importancia de poder interceder por otros. Hay muchas personas que todavía no te conocen. Hay muchas personas que hoy has puesto en nuestros corazones, nuestra familia, nuestros amigos, para que podamos orar cada día por ellos. Porque como hoy aprendimos, cuando oramos, cuando disponemos nuestro corazón y oramos con amor, con alegría y nos interesamos también por otros, tú escuchas la oración, Señor. Por eso te doy gracias. Espíritu Santo, que hoy a cada uno de los niños les estés mostrando, Señor, aún mucho más de las maneras, Señor, de poder interceder por otros, Señor, de todo nuestro corazón. Te queremos agradecer, gracias porque estás con nosotros y gracias, Señor, te queremos dar gloria, te queremos dar honra, te queremos decir que te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy hemos tenido una clase muy hermosa. Espero que
te haya gustado tanto como a nosotras. Hoy te quiero mandar un cariño muy grande, un beso muy grande de parte mía, de parte de la señora Jessie, de la señora Belén, y te esperamos ver el próximo domingo para disfrutar una nueva enseñanza, una nueva clase en estas aventuras en la palabra de Dios que son tan hermosas, y lo más hermoso es poder compartirlo juntos. Hasta el domingo.